empresarios para explicarles qué ventajas nos aporta el Plan Xeral recién aprobado en el Concello de Mos, que está vigente desde el 27 de junio de este mismo año y que a nivel empresarial y terciario tiene grandes ventajas, sobre todo una seguridad jurídica que hasta ahora no disponían en este Concello comparado con las normas subsidiarias. A mayores, contar ciertas bonificaciones que se van a poner en marcha para poder atraer a nuevas empresas, como así a fomentar el empleo en general en las existentes y en las nuevas. Ante todo, quiero aprovechar también este acto para agradecer a todos los empresarios y a todas las personas que colaboran en la economía de este país, pero sobre todo de este Concello de Mos, como no, a la Asociación de Empresarios, a Xestur, al conselleiro, que tenemos la suerte de contar hoy con él, y los más importantes, todos los empresarios que hoy nos acompañan. Estamos haciendo este acto hoy en el Pazo de Mos para hablar un poco de las posibilidades que hay de urbanismo en Mos. Y para ello tenemos a los técnicos del Concello de Mos que nos van a hablar de la aprobación del Plan General de Urbanismo en Mos y las posibilidades que ofrece y la garantía que ofrece para cualquier proyecto empresarial poderse implantar en este concello con todas las garantías. Por otro lado, nosotros desde Mos queremos hablar del proyecto de naves modulares en el que estamos trabajando para el polígono industrial de Beigadaña, ¿vale? Por otro lado también va a estar presente Xestur, que nos va a hablar de primera mano cuáles son las ventajas que ahora mismo hay, las posibilidades que hay para adquisición de suelo y para adquisición de suelo a través del derecho de superficie. Va a estar presente también algún técnico del IGAPE que nos va a hablar de las posibilidades de subvenciones y ayudas que hay para los proyectos empresariales, y lo más importante de todo, va a estar con nosotros el consejero de Industria, que nos va a hablar de la nueva ley que están tramitando en el Parlamento gallego para ayudar a incentivos fiscales, para ayudar a las implantaciones de las empresas en nuestra comunidad y evitar así la fuga de empresas también sobre todo al país vecino. Todo esto en conjunto lo que va es a facilitarnos una serie de medidas que los empresarios van a poder escuchar a la hora de poder hacer una valoración correcta y poder ver las posibilidades que tienen de implantarse, en este caso, en el Concello de Mos.